Hoy, en Cuadernos de la Historia. A ver, pensemos en un imperio que ocupa casi un continente entero y que de repente, en menos de 20 años, se desmorona por completo. Pues eso, a grandes rasgos, fue la independencia de Hispanoamérica. Muchas veces lo vemos como una sola gran revolución, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más compleja. Es una red de guerras, de ideas, de líderes que cambiaron el mapa del mundo para siempre. Hoy vamos a intentar desenredar toda esa madeja. La pregunta que nos va a guiar en todo ese recorrido es esa. Entonces, ¿podemos hablar de una sola revolución? O más bien fueron muchas, cada una con su propio ritmo, sus protagonistas y, por supuesto, sus propias contradicciones. Pues vamos a verlo. Para entender por qué todo saltó por los aires, primero tenemos que viajar un poco en el tiempo, hasta finales del siglo XVIII, y ver cómo funcionaba el Imperio Español en América. Era una sociedad, la verdad, increíblemente rígida, muy jerarquizada y que estaba llena de tensiones a puntito de estallar. El conflicto principal, para simplificarlo, se puede resumir en dos grupos. Arriba del todo, los peninsulares, que eran los nacidos en España y que, claro, se quedaban con todos los cargos importantes. Y justo por debajo, los criollos, que eran descendientes de españoles, sí, pero nacidos en América. Ellos eran los dueños de las tierras, de las minas, vamos, el verdadero motor económico, pero se les negaba el poder político. Imaginaos la frustración, tener toda la riqueza, pero que no te dejen mandar. Pues ese resentimiento fue la gasolina que al final prendió el fuego. Y para que nos hagamos una idea de la escala de este imperio, hay que entender cómo se organizaba. Estaba dividido en unos territorios enormes llamados virreinatos, por ejemplo Nueva España, que era básicamente México y Centroamérica, o el de Perú, que era el centro del poder español en Sudamérica. Eran como reinos en miniatura, gobernados en nombre del rey. Mucho antes de que empezaran los tiros, ya se estaba cociendo la tormenta perfecta. Por un lado, las reformas borbónicas intentaron apretar las tuercas, controlar más desde Madrid, y eso, lógicamente, molestó mucho a las élites locales. A la vez, las ideas de la Ilustración sobre la libertad y el poder del pueblo se extendían como la pólvora. Y por si fuera poco, los ejemplos de Estados Unidos y Francia demostraban una cosa, que el cambio era posible y que los imperios no eran para siempre. Pasemos ahora al detonante, a la chispa que lo incendió todo, y que no se produjo en América, sino en Europa. Nos vamos al año 1808, cuando una crisis tremenda sacudió los cimientos de la monarquía española. Lo que pasó en España fue vertiginoso. Napoleón invade la península, se lleva al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII a Bayona y les obliga a abdicar. Y acto seguido pone en el trono a su propio hermano, José Bonaparte. Así, de la noche a la mañana, el gigantesco imperio español se había quedado sin su rey legítimo. Se creó un vacío de poder colosal. Y esta fue la pregunta del millón, la que resonó desde Ciudad de México hasta Buenos Aires. A ver, si la soberanía venía del rey y el rey ahora era un prisionero, ¿quién manda ahora? La respuesta a esta pregunta fue, ni más ni menos, que el inicio de la revolución. La solución, tanto en España como en América, fue crear juntas de gobierno. Ojo, en teoría gobernaban en nombre del rey cautivo, Fernando VII. Pero aquí está la clave. En América, estas juntas estaban controladas por criollos. Por primera vez, sin pedir permiso a nadie, estaban tomando las riendas de su propio futuro. Vale, vamos a meternos de lleno en esta primera fase. Es fundamental entender una cosa. Estos primeros movimientos, en su mayoría, no buscaban una ruptura total con España. Lo que querían era autonomía. Es decir, autogobernarse, pero sin dejar de pertenecer a la monarquía. Y el movimiento se extendió como un reguero de pólvora. En solo 2 años, entre 1809 y 1810, aparecieron juntas en las ciudades más importantes del continente, desde el Alto Perú hasta Caracas. Fue una auténtica reacción en cadena, un estallido casi simultáneo. Pero, y esto es muy importante, cada una de estas juntas tenía su propia personalidad, sus propios intereses, lo que demuestra desde el principio que no había un plan coordinado, sino muchos focos revolucionarios distintos. Claro, lo que empezó como un movimiento por la autonomía, muy pronto se convirtió en una guerra total por la independencia. Un conflicto larguísimo, muy sangriento, que para aclararnos podemos dividir en 2 grandes frentes. La campaña del norte, liderada por Simón Bolívar, y la del sur, que fue comandada por José de San Martín. Pero antes de meternos en Sudamérica, hay que hacer una parada obligatoria en México, porque su caso fue muy diferente. Allí la lucha no la empezaron las élites criollas, no. Allí estalló como una gigantesca revuelta popular, muy rural, encabezada por un cura, Miguel Hidalgo. Tenía un componente de justicia social tan fuerte que a las clases altas les dio pánico.
El camino de México fue totalmente único. Las revueltas de Hidalgo y de Morelos fueron aplastadas con muchísima dureza. Y aquí viene la gran paradoja. La independencia no la consiguió un revolucionario, sino un militar del bando del rey, Agustín de Iturbide. ¿Y por qué hizo eso? Pues porque le asustaba que las nuevas reformas liberales en España fueran demasiado radicales. Así que pactó con sus antiguos enemigos para declarar una independencia conservadora, una que dejara la vieja estructura social más o menos como estaba. Bueno, volvemos a Sudamérica. En el sur, la figura clave es José de San Martín, un estratega militar brillante que entendió algo fundamental. La independencia de su tierra, lo que hoy es Argentina, solo estaría segura si se conseguía expulsar a los españoles de todo el continente. Su plan fue magistral. Primero, aseguró la independencia argentina. Después, se lanzó a una de las mayores hazañas militares de la historia, el cruce de los Andes para liberar Chile. Y desde allí, organizó una expedición por mar para atacar el mismísimo corazón del poder español, Lima. Allí, en 1821, proclamó la independencia del Perú. Mientras tanto, en el norte, la guerra era, si cabe, todavía más violenta y encarnizada. Allí, la figura indiscutible, el gran protagonista fue Simón Bolívar, el libertador. Su lucha por liberar su tierra, Venezuela, y la Nueva Granada fue una auténtica epopeya de derrotas, exilios y remontadas increíbles. Las victorias de Bolívar fueron contundentes y muy estratégicas. Batallas como Boyacá o Carabobo no solo liberaron territorios inmensos, lo que hoy son Colombia y Venezuela, sino que construyeron su leyenda. Con Ecuador ya liberado gracias a su general, Sucre, Bolívar pudo poner en marcha su gran sueño político: forjar una especie de superpotencia americana, la Gran Colombia, uniendo todos esos territorios. Con las grandes campañas militares ya casi terminadas, el dominio español en el continente estaba herido de muerte, pero la victoria en el campo de batalla no trajo la paz. Para las nuevas repúblicas, los problemas en realidad no habían hecho más que empezar. El punto y final militar a esta guerra tan larga se suele poner en 1824. En la batalla de Ayacucho, en el Alto Perú, el ejército libertador, comandado esta vez por Sucre, consiguió la victoria definitiva. Con esto, el poder militar español en Sudamérica quedaba básicamente liquidado. Pero, ¿qué pasó con esos grandes proyectos de unificación? El más ambicioso de todos, la Gran Colombia de Bolívar, es un ejemplo perfecto de los desafíos que estaban por venir. Apenas una década después de crearse, las tensiones entre las élites de cada región y los caudillos locales la hicieron saltar por los aires. Acabó dividiéndose en varios países. El colapso de la Gran Colombia fue un síntoma de un problema que afectaba a todo el continente. Las economías estaban destrozadas por la guerra, las fronteras estaban dibujadas en el aire. El poder real no lo tenían los nuevos gobiernos, sino los caudillos militares que habían ganado la guerra. Y la cruda realidad es que para la mayoría de la gente, la independencia política no supuso un gran cambio en su vida. La desigualdad social de la época colonial seguía prácticamente intacta. Así que, para resumir, la idea clave es esta. La independencia fue un evento geopolítico monumental. Puso fin a un imperio global y creó casi 20 naciones nuevas. Pero el camino para construir estados estables, prósperos y justos acababa de empezar, y sería un camino larguísimo y muy, muy difícil. Y con esto volvemos a nuestra pregunta inicial. Queda claro que no fue una, sino muchas independencias, entrelazadas entre sí, pero cada una diferente. Se ganó la soberanía política, desde luego, pero el precio fue una devastación que tardaría décadas en sanar y una inestabilidad política cuyas cicatrices, en cierto modo, siguen presentes hoy en día. Entender ese legado tan complejo es fundamental para entender la Hispanoamérica actual.